En el presente vídeo vamos a ver la segunda finalidad del derecho, es decir, la buena conducta, o también conocida como moralización del derecho. Bien, con el avance de la ciencia jurídica a lo largo de los tiempos, lo que nos sucederá es que existe una moralización del derecho, es decir, que el derecho que era ese ideal aristotélico de la virtud, ese ideal de la igualdad, esta justicia particular, general, etcétera, etcétera, lo que sucederá es que cambiará, se modificará hacia ser una serie de normas de conducta, que lo que aspiran es hacer al hombre bueno, al hombre obrar de acuerdo con un recto proceder. ¿Bien? De esta manera podemos ver que existen una serie de causas. Estas causas nos las identificará Villey de la misma manera que es el cual divide, es la persona que dice dividir las etapas del derecho, las etapas de la filosofía del derecho en cuatro. Bien, hallándonos en la segunda, que es la moralización, vamos a ver qué factores o causas tienen. Primeramente, Villey nos dirá que hay un elemento filosófico que introduce esta moralización, que es la posibilidad de la existencia del estoicismo en la época romana. El estoicismo, ahora veremos que es una filosofía propiamente romana, casi incluso podríamos decir que era la filosofía oficial del imperio, y en esta filosofía que vemos ayudará a conducir, a entrar a lo que sería el cristianismo que estaba en expansión en esos momentos, y también será uno de los siguientes, de los dos factores que enuncia Villey. Villey, no obstante, no para atención, nos muestra un especial interés en el tercer factor. Este sí lo dirá, por ejemplo, la doctora Cortés, el cual será la vulgarización del derecho romano y la caída del imperio. El estoicismo, como hemos dicho, es una filosofía romana propiamente. No obstante, nace en Grecia con Zenón. Bien, Zenón crea esta corriente de pensamiento frente a una reacción, digamos, es como una reacción al epicureísmo griego. Que Epicuro nos decía, Epicuro era otro filósofo, nos decía que existen causas de infelicidad en el hombre, y estas causas son el temor al destino, el temor a los dioses, el temor a la muerte, el temor al dolor. Bien, como el hombre es infeliz por tener estos miedos, lo que nos dirá Zenón y lo que nos dirá pues, la filosofía estoica, es que debemos eliminar este concepto de dolor mediante la ataraxia y la apatía. Es decir, el hombre lo que debe hacer es dejar de sentir, apatos, dejar de sentir, y dejando de tener estos sentimientos, lo que sucederá es que al final dejará de sentir dolor, que es lo que conocemos como ataraxia. Esto implica que el hombre debe ordenar siempre su conducta de acuerdo con un recto obrar que estará enlazado con una naturaleza del hombre, con una naturaleza del cosmos. Por lo tanto, lo que veremos es que en sí el estoicismo lo que nos indica es que existe un logos eterno, un orden, el logos significa orden, pues un logos eterno que será el cual pues debemos orientarnos al mismo. Entonces, ordenándose con ese logos, se negarán las pasiones desde un punto de vista humano hasta el punto de erradicarlas. Y una vez hemos erradicado estas pasiones, el hombre será feliz. Esto es lo que nos dice el estoicismo. El estoicismo no caló en el derecho, pero sí que fue una herramienta de introducción del derecho. Del cristianismo. Entonces, ¿qué supone esto? Pues supone que es canalizador de una moralización que nos vendrá de la tradición judeocristiana que ahora veremos. El factor histórico, que no lo comenta Villey, sí que lo comenta la doctora Cortés y por eso lo vamos a explicar. Básicamente es un proceso de transformación del derecho dada la crisis que sufría el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a crecer tanto que en las regiones digamos más exteriores a lo que sería el imperio
empiezan a resurgir tradiciones jurídicas propias. Y este resurgimiento de estas tradiciones de estos pueblos autóctonos que habían sido conquistados implica que los jurisconsultos romanos no tienen capacidad como para dar soluciones ante estas tradiciones jurídicas porque las desconocen. Bien, entonces el derecho romano se ve limitado y no puede dar estas respuestas que los pueblos necesitan ante esta reaparición de tradiciones jurídicas propias. Por otro lado, hay una incapacidad también de que los jefes militares romanos fueran romanos de carrera y además fueran de familias romanas. Entonces, ¿qué se opta? Se opta por que los jefes militares, que a la vez en muchos lugares eran los jefes políticos, fueran pues los cabecillas de las tribus. Entonces, al ser el cabecilla, lo que sucede es que hay una desvinculación con el imperio, ya no hay un cariño con el imperio, porque yo soy de un pueblo distinto a los latinos. Entonces, si yo como tribu, como líder de la tribu, soy de un pueblo distinto a los latinos, me va a ser más fácil, no sé, quemar Roma, por ejemplo, ¿vale? Porque no le tengo ningún cariño. Hay una modificación también de lo que sería el término emperador, de su definición, pasando a ser más un dominus en sentido absoluto, y por lo tanto los jurisconsultos dejan de tener esa autoridad que les revestía a los mismos y por lo tanto podían ejercerla porque eran capaces de ello, y lo cambian, se modifica por la potestad que les otorga el emperador para ser jurisconsultos y por lo tanto tener esa capacidad. Pasamos de esa autoritas a la potestas que cambiará este derecho también. Por lo tanto, con todo esto se pierde la perfección romana, la perfección jurídica del derecho. En este caso, evidentemente, se perderá el rigor y se deja de buscar esa perfección, perdiéndose también ese derecho romano original. Al caer el imperio, lo que sucede es que como perdemos este esplendor del derecho romano y el derecho no es capaz de solucionar los problemas que las tradiciones jurídicas autóctonas de los lugares nos van planteando, la moral cristiana, el cristianismo, es el cual ejerce de norma vigente, de la misma manera que al caer el imperio muchos de los pueblos se refugian en la autoridad eclesiástica porque era la única capaz de mantener unidos los territorios. Después de este factor histórico de la caída del derecho romano, el factor filosófico del estoicismo, vemos la aparición del cristianismo, que para Villey no es algo bueno propiamente, es decir, supone una pérdida de la concepción jurídica original, la concepción del jus, la concepción romana, porque dirá que hemos recibido del cristianismo una segunda finalidad del derecho. Es el cristianismo el cual la trae y el cual modifica esta primera finalidad. Esta moralización del derecho entiende Villey que es tradición, es herencia de la tradición judeocristiana. En esta tradición judía, y después, pues evidentemente, asumida mediante la Biblia, que contiene el Antiguo Testamento, y por lo tanto los libros del Pentateuco, etcétera, etcétera, lo asume el cristianismo, y de esta manera vemos cómo la Torá ejerce un punto importante en esta nueva definición. Si acudimos a la Torá, que es el libro sagrado para los judíos, veremos que el legislador es Dios, que el destinatario es el pueblo de Dios. No está definido, por lo tanto. Recoge lo que acerca y aleja al hombre de Dios y se ordena a la expiación del hombre, purificación del pueblo. El fin principal será la unión entre Dios y los hombres. Bien, es decir, no será propiamente un código legislativo, será más bien una instrucción. Lo podemos traducir como instrucción, la Torá. Es decir, como una guía para orientar al hombre hacia Dios. De esta manera, sobre la justicia en la Biblia, encontramos que en la Torá existe un sentido de justicia distinto, conocido como tzedeká. La tzedeká
al traducir la Biblia al griego la tradujeron como dikaiosune, y al traducirla como justicia, como la conocemos hoy en día, perdimos este vocablo que implica un concepto distinto, tiene un alcance mayor. La justicia divina, por lo tanto, no es una justicia en la cual se busca la igualdad, sino en la cual Dios es misericordioso. Por lo tanto, va más allá, va más allá. La tzedekah nos refiere a una rectitud en el obrar, a una rectitud en el vivir del hombre, el cual se orienta hacia la voluntad divina, hacia Dios mismo. Por lo tanto, podríamos verlo en un sinónimo cristiano, en un sinónimo de la caridad. La justicia implica, por lo tanto, la virtud de la piedad en quien la ejercita. Sería un sinónimo de lo que conocemos en el término latino, alter Christus, es decir, ser otro Cristo, ser otro Dios, ser como si estuvieras ungido, como si fueras propiamente santo, es decir, buscar esa santidad. Eso es la justicia, la santidad misma. Por ello, San Agustín nos dirá que el derecho romano no ordenaba a Dios. La justicia romana, por lo tanto, no era una verdadera justicia, porque una justicia, un acto, un obrar que no esté ordenado hacia Dios, no es propiamente justicia. ¿Por qué? Aquí está la pregunta. Esto es un concepto muy difícil de explicar, ¿vale? Pero Dios no es justo. Dios es justicia. Es decir, Dios no es un acto, ¿vale? Ni tampoco es un acto en potencia. Dios es esencia en términos tomísticos. Y por lo tanto, al ser esencia, lo que significa es que no es bueno, que es un adjetivo, sino que es el nombre, es justicia, no es bondad, ¿vale? No es justo, sino es justicia. Esta es la gracia que tiene. Por lo tanto, para ser recto, para ser justo, siempre hay que ordenarse hacia esta justicia. Y este bien último, que es la justicia, solo es Dios. El concepto de justicia en el Nuevo Testamento es idéntico al Antiguo y por lo tanto no vamos a darle vueltas al mismo. La justicia bíblica pasa con el cristianismo a Europa y va modificando esta concepción social, esta forma de ver. Entonces vemos como la palabra jus, que siempre ha designado el derecho, se va desapareciendo del uso y se sustituye por una palabra conocida como directum. Directum, que es el actual derecho, nos remite a un recto obrar, bien, a este recto proceder, el cual es más moral que no buscando la igualdad propiamente. En ello, Billey nos dirá que el jurista emigra a la moral. Al emigrar a la moral, este jurista aceptará esta segunda finalidad de forma implícita, que es la moralización, la buena conducta del hombre. Sobre el desarrollo de la ley natural tenemos que tener en cuenta que Santo Tomás trabaja mucho sobre ello. Intentaré dedicar un vídeo sobre Santo Tomás, pero básicamente uno de los grandes logros de Santo Tomás es aceptar que existe una justicia divina y existe una justicia humana. Y el derecho, propiamente, el trabajo de los juristas, no es el obrar, no es orientar las conductas, digamos, no es una justicia divina, sino una justicia humana, la cual también está sometida, evidentemente, a Dios. Pero el trabajo del jurista no es el conectar con Dios, sino el regular las situaciones entre los hombres. Por lo tanto, la gran innovación que hace Santo Tomás, y la cual pues no le vamos a dar demasiadas vueltas, es básicamente esto, es decir, recoge el concepto de justicia aristotélica y dice, bueno, hay una justicia divina, pero es una justicia misericordiosa, es una justicia de tzedekah, es la justicia que acabamos de explicar. Pero también existe una justicia a nivel particular. Entonces, ello simplemente lo que nos va a remitir es que el hombre se tiene que ordenar a Dios, sí, pero el trabajo del jurista, el trabajo del derecho es las relaciones concretas, es decir, esta justicia particular que hemos visto en Aristóteles, por ejemplo. Bien, bueno, se podría tratar sobre las virtudes que nos va exponiendo Santo Tomás. Esto, si puedo, ya lo haré en otro vídeo. No tiene mucha dificultad. Y tenemos que tener en cuenta solo un último elemento que, por ejemplo, es la epiqueia. La epiqueia implica una corrección de la virtud de la justicia, es decir, la equidad.
¿vale? Pero Santo Tomás también habla de equidad como algo mejor que lo justo, que será la epiqueia, que en este caso es esta equidad, ¿vale? Tanto en sentido general como en particular. ¿Por qué? Porque apoyándose en lo que dice la ley estrictamente nos podemos alejar de la justicia. Entonces la equidad lo que puede hacer es corregir esta justicia particular ayudando a mejorar. Ello implica que la equidad no es simplemente algo técnico, sino que también aspira a algo moral, es decir, a llegar a algo bueno, a llegar a algo mejor. Y ello es lo que conoceremos como epiqueia. Bien, habiéndole dado vueltas a todo esto, es el gran bloque, digamos, es la moralización de la justicia, que pasa por estos tres grandes factores, que serán la caída del Imperio Romano y por lo tanto la vulgarización del derecho romano, el estoicismo como filosofía y después el tercer factor, que es el cristianismo, que hemos explicado, el cristianismo, el catolicismo propiamente, el primer cristianismo, ello es lo que nos conduce a esta moralización. Y acabando el vídeo aquí, intentaré colgar otro sobre Santo Tomás a ver si lo puedo explicar más extensamente. Pero Santo Tomás no es un problema realmente. El gran problema de la moralización de la justicia es entender la combinación de estos tres factores. Una vez entendidos, no es difícil de ver cómo el hombre cambia esta postura de justicia aristotélica hacia una postura en la cual la justicia no es solo, esto es lo importante, no es solo aristotélica, no es solo esta finalidad primera, sino que también asumimos esta segunda finalidad a la vez, eclécticamente las combinamos, a la vez son las dos, es decir, la justicia como Aristóteles y después la moralización del hombre, la conducta, la mejora de la conducta. Bien, bueno, muchas gracias. Espero no haberos liado mucho.